Sí, hijos míos, esas interpretaciones, esos juicios temerarios, salen siempre de quien cobija un gran orgullo secreto, que no se conoce a sí mismo y se atreve a querer conocer el interior del prójimo, cosa solamente conocida de Dios. Ah, hijos míos, si pudiésemos arrancar este pecado capital de nuestro corazón, nunca el prójimo obraría mal a nuestro entender. Nunca nos divertiríamos examinando su comportamiento. Nos contentaríamos con llorar nuestros pecados y hacer todos los posibles para corregirnos y nada más. Sí, hijos míos, creo que no hay pecado más temible ni más difícil de enmendar, hasta tratándose de personas que parecen cumplir rectamente sus deberes religiosos. Sí, hijos míos, la persona que no está dominada por ese maldito pecado puede ser salva sin someterse a grandes penitencias. Y voy a referiros un ejemplo admirable. En la historia de los padres del desierto se refiere que cierto religioso había llevado una vida vulgar sin manifestaciones extraordinarias de virtud, hasta el punto que los demás compañeros le tenían por muy imperfecto. Cuando estuvo en trance de muerte, el superior observó que se hallaba tranquilo y contento, cual si tuviese ya el cielo asegurado. Extrañado al ver tanta paz en aquella hora, y temiendo no fuese eso un estado de ceguera suscitado por el demonio, que de esta manera a tantos ha engañado, le dijo: hermano mío, paréceme veros muy tranquilo, cual si nada tuvieseis que temer. Sin embargo, no recuerdo en vuestra vida nada que os pueda inspirar tanta confianza. Antes, al contrario, el escaso bien que habéis hecho debería llenaros de espanto en esta hora en que los más grandes santos temblaron. Sí, es cierto, Padre mío. El bien que he podido ejecutar es poca cosa, es más, es casi nada. Pero lo que me llena de consuelo en este momento es que durante toda mi vida me he preocupado en cumplir el gran precepto del Señor, dando a todo el mundo de no pensar, hablar ni juzgar mal de nadie. Siempre he pensado que mis hermanos obraban mejor que yo y que yo era el más criminal del mundo. He ocultado y excusado siempre sus defectos por cuanto esta era la voluntad de Dios. Y puesto que Jesús ha dicho: no juzgues y no serás juzgado, confío ahora ser juzgado favorablemente. Tal es, Padre mío, el fundamento de mi esperanza. Admirado el superior, exclamó: ¡ay, hermosa virtud! ¡Cuán preciosa eres a los ojos de Dios! Vete en paz, hermano mío, grandes cosas has hecho, tienes el cielo asegurado. Oh hermosa virtud, cuán rara eres, tan rara como lo son los que merecen el cielo. En efecto, hijos míos, ¿qué viene a ser un cristiano que posea las demás virtudes y se halle falto de ésta? No es más que un hipócrita, un falsario, un malvado, a quien el aparecer virtuoso exteriormente sírvele tan solo para aumentar su iniquidad. ¿Queréis conocer, hijos míos, si sois de Dios? Mirad de qué manera os portáis con el prójimo, mirad cómo examináis y juzgáis sus acciones. Lejos de aquí, pobres, orgullosos, miserables, envidiosos y celosos, el infierno y sólo el infierno es vuestro destino. Mas veamos esto más detalladamente.
¿Se habla bien de una joven refiriéndose sus buenas cualidades? Ah, replicará alguno, si es verdad que tiene buenas cualidades, tampoco le faltan otras malas. Ella frecuenta la compañía de fulano, quien no tiene, por cierto, muy buena fama. Seguro estoy de que no se encuentran para hacer nada bueno. Aquí veis venir una muy bien compuesta y que lleva muy bien compuestos a sus hijos, pero haría mejor pagándome lo que me debe. Esta otra parece buena y afable para todo el mundo, mas si la conocieseis cual yo la conozco, la juzgaríais de muy distinta manera. Todos sus cumplidos los hace para mejor ocultar sus desórdenes. Fulano se propone pedirla en matrimonio, mas si me pidiese consejo, le diría lo que él no sabe. En una palabra, es una muy mala persona. ¿Quién es este que ahora pasa? Ay, amigo, poca cosa perderás si no lo conoces. Solo te diré una cosa, huye de su compañía, es un escandaloso, todos le tienen por tal o cual cosa. Lo mismo que esta mujer que finge discreción y piedad, siendo así que es la más aborrecible persona que la tierra haya sostenido. Por otra parte, ya es cosa corriente que esas personas que quieren pasar por virtuosas y prudentes sean las más rencorosas y malvadas. Tal vez os habrá ofendido en algo. Oh, no, pero bien sabéis que todas son lo mismo. Acabo de hablar con un antiguo conocido. Es ciertamente un gran borracho, un famoso insolente. Seguramente, dirá el interlocutor, os habrá dicho algo molesto. Ah, no, jamás me ha dicho nada que no estuviese en razón, pero todo el mundo le tiene por lo que he dicho. Si no le oyese de tus labios, no quisiera creerlo. Cuando se halla entre gente que no le conoce, el hipócrita sabe muy bien disimular. Todo el mundo le tendría por buena persona. El otro día me encontré con fulano, a quien ya conocéis, y seguramente tenéis por virtuoso. Yo os aseguro que si no daña a nadie es porque le falta ocasión. No quisiera hallarme solo con él. Seguramente, dirá el otro, os habrá perjudicado alguna vez en algo. No, no, jamás he tenido tratos con él. ¿Cómo pues sabéis su mal comportamiento? Oh, no es cosa difícil, todos lo dicen. Como aquel que el otro día estaba con nosotros. Al oírle, diríais que es un hombre más caritativo, el más caritativo de este mundo, que no sabe negar nada a quien le pide algún favor. Mas en realidad es un avaro empedernido que andaría 10 leguas para ganar 2 cuartos. Os aseguro que el mundo está desconocido. De nadie podemos fiarnos. Ved también al que hace poco hablaba con vos. Sus negocios andan bien. Todos los de su casa se dan una vida excelente. Poco les cuesta, pues no duerme todas las horas de la noche. Quizá le habréis visto robar a alguien. Oh no, jamás le vi tomar cosa ajena. Pero se dice que una noche le vieron entrar en su casa muy cargado. Desde entonces no goza de muy buena reputación. Y termina su revista de esta manera. No os negaré que dejé de tener yo mis defectos, pero sentiría mucho valer lo poco que valen esos sujetos de que hemos hablado. Aquí tenéis, hijos míos, al fariseo que ayuna 2 veces por semana, paga los diezmos de cuanto posee, y da gracias a Dios porque no es como el resto de los hombres, injustos, ladrones, adúlteros. Ya veis cuánto orgullo, cuánto odio, cuántos celos. Pero decidme, hijos míos, ¿cuál es el fundamento de todos esos juicios y sentencias? Por lo general, todo se funda en débiles apariencias, y casi siempre en el se dice, es lo que dice la mayoría, lo dicen todos. Pero tal vez me diréis que vosotros mismos lo habéis visto y oído. Aún así, podéis muy fácilmente engañaros,
según ahora vais a ver. Para no engañarse, es preciso conocer las disposiciones del corazón y la intención del sujeto al realizar un acto determinado. Escuchad un ejemplo que os mostrará hasta qué punto podemos engañarnos y nos engañamos las más de las veces. Decidme, hijos míos, ¿qué habríais dicho si hubieseis vivido en tiempo de San Nicolás y le hubieseis visto en plena noche rondando la casa de 3 jóvenes doncellas, examinando el lugar detenidamente y cuidando de no ser visto de nadie? He aquí un obispo. Habríais pensado al momento que está deshonrando su carácter. Valiente hipócrita, en el templo parece un santo y aquí le tenéis en plena noche. Cabe la puerta de 3 doncellas de no muy buena fama. Sin embargo, hijos míos, aquel obispo a quien indudablemente condenaríais era un santo muy amado de Dios, y lo que allí hacía era la mejor obra del mundo. A fin de evitar a aquellas doncellas la vergüenza de mendigar, y pensando que la indigencia las haría abandonarse al pecado, iba por la noche y les echaba dinero por la ventana. Si hubieseis visto a la hermosa Judith dejar su vestido de luto para adornarse con cuanto la naturaleza y el arte podían proporcionarle para hacer resaltar su extraordinaria belleza, al verla entrar en la tienda del general del ejército, que era un viejo impúdico, al verla poner a contribución todos los medios para hacérsele agradable, seguramente habríais dicho: he aquí una mujer de mala vida. Sin embargo, era una piadosa viuda, muy casta, muy agradable a Dios, que exponía su vida para salvar la de su pueblo. Decidme, hijos míos, con vuestra precipitación en juzgar mal del prójimo, ¿qué habríais pensado al ver al casto José saliendo de la habitación de la mujer de Putifar, y al oír clamar a aquella pérfida, ostentando en sus manos un jirón del manto de José, persiguiéndole como a un infame que quería robarle la honra? Al momento, sin examinar la cosa, habríais ciertamente pensado y dicho que aquel joven era un perverso libertino que intentaba seducir a la mujer de su amo, de quien tantos favores había recibido. Y en efecto, Putifar, su amo, le condenó, y todo el mundo le creyó culpable, le vituperó y despreció. Mas Dios, que penetra los corazones y conocía la inocencia de José, le da el parabién por la victoria alcanzada, al preferir perder su reputación antes que perder su inocencia y caer en el menor pecado. Habéis, pues, de convenir conmigo, hijos míos, en que a pesar de todos los datos y de las señales al parecer más inequívocas, estamos siempre en gran peligro de juzgar mal las acciones de nuestro prójimo, lo cual debe inducirnos a no juzgar jamás los actos del vecino sin madura reflexión, y aún solamente cuando tenemos por misión la vigilancia de la conducta de aquellas personas en cuyo caso se encuentran los padres y los amos respecto a sus hijos o a sus criados. En todo otro caso, casi siempre obramos mal. Sí, hijos míos, he visto a muchas personas juzgar mal de los actos de otras de quienes a mí me constaba la buena intención. En vano quise persuadirles de ello, no fue posible. ¡Ay, maldito orgullo! Muy grande es el mal que causas y muchas las almas que arrastras al infierno. Decidme, hijos míos, ¿poseemos mejores indicios acerca de las acciones del prójimo a quien juzgamos que los que podían ver a San Nicolás rondando aquella casa y buscando la puerta de la morada de aquellas doncellas? ¿Tenemos mejores señales que los que pudieron ver a la hermosa Judith adornándose con esmero
y presentándose con aire seductor ante Holofernes? No, hijos míos, en nuestros juicios sobre el prójimo casi nunca poseemos indicios tan verosímiles como los que poseían los que vieron a la mujer de Putifar con un jirón del manto de José en sus manos, anunciando a gritos a cuantos querían escucharla que él había querido robarle la honra. Aquí veis, hijos míos, 3 ejemplos que el Espíritu Santo nos ofrece para enseñarnos cuán engañosas sean las apariencias y cuán expuestos estamos a pecar cuando intentamos juzgar las acciones del prójimo, sobre todo si no hemos de responder de su conducta ante el tribunal de Dios. Vemos que aquel fariseo juzgaba muy temerariamente al publicano cuando le acusaba de ladrón, por el solo hecho de cobrar los impuestos, afirmando que exigía más de lo debido y que se valía de su autoridad para cometer injusticias. Y con todo, aquel pretendido ladrón se retira justificado de la presencia de Dios, mientras aquel fariseo, que se creía perfecto, regresa a su casa más culpable que antes, lo cual nos muestra que muchas veces el que juzga es más culpable que el juzgado. Mas esos orgullosos, esos corazones llenos de envidia y celos, ya que esos 3 vicios son los que engendran tantos juicios temerarios sobre la conducta de los demás. ¿Ha sido alguien robado? ¿Se ha perdido algo? Enseguida pensamos que tal vez fulano sea el autor de la sustracción, sin tener de ello el menor conocimiento. Ay, hijos míos, si conocieseis bien este pecado, veríais cómo es uno de los más temibles, por lo mismo que es poco conocido y difícil de corregir. Escuchad esos corazones dominados por tal abominable vicio. Si alguien ejerce un empleo de aquellos que se prestan a cometer alguna injusticia, enseguida sacan por conclusión que todos cuantos ocupan aquel cargo obran de la misma manera, que todos son iguales, es decir, unos aprovechados, unos ladrones. Si en una familia hay un hijo que sigue por mal camino, todos los demás son cosa parecida. Si en una parroquia algún feligrés ha cometido algunas villanías, toda la parroquia está compuesta de malos feligreses. Si entre los sacerdotes hay tal vez alguno menos santo de lo que debiera, todos los demás sacerdotes son lo mismo, nada valen, lo cual muchas veces no pasa de ser un pretexto para excusar la indiferencia propia acerca de la salvación. Puesto que Judas fue malvado, ¿queréis hacernos creer que los demás apóstoles también lo fueron? ¿De que Caín fue un criminal, queréis deducir que Abel se le asemejaba en eso? Indudablemente que no, puesto que los hermanos de José fueron unos miserables y malvados. ¿Creéis que también lo fue José? No, ciertamente no. Antes fue un santo. Porque vemos que una persona se niega a dar una determinada limosna, enseguida decimos que es un avariento, que tiene el corazón más duro que una peña, que en lo demás tampoco vale gran cosa. Siendo así que en secreto habrá realizado grandes actos de caridad, de los cuales sólo tendremos noticia el día del juicio final. Ay, hijos míos, digamos que cada cual habla de la abundancia de su corazón, según expresa muy bien Jesucristo. Por los frutos conoceremos el árbol. ¿Queréis conocer el corazón de una persona? Oíd su conversación. El avaro habla solamente de los avaros, de los que engañan y cometen injusticias. El orgulloso no cesa de zarandear a los que quieren ostentar su mérito, que piensan tener mucho talento,
que se alaban de lo que hicieron o de lo que dijeron. El impúdico no sabe sacar de su boca sino comentarios acerca de si fulano lleva mala vida, de si tiene relaciones con fulana, echando a perder su reputación. Pues sería muy largo de entrar en detalles parecidos si seguimos dando así ejemplos. Ah, hijos míos, si tuviésemos la dicha de estar libres de orgullo y de la envidia, nunca juzgaríamos a nadie, sino que nos contentaríamos con llorar nuestras miserias espirituales, orar por los pobres pecadores y nada más, bien persuadidos de que Dios no nos pedirá cuenta de los actos de los demás, sino sólo de los nuestros. Por otra parte, hijos míos, ¿cómo atrevernos a juzgar y a condenar a nadie, aunque le hubiésemos visto cometer un pecado? Nos dice San Agustín que aquel que ayer era un pecador, hoy puede ser un penitente. Al ver el mal que comete el prójimo, digamos a lo menos, ay, si Dios no le hubiese concedido mayores gracias que a él, tal vez habría llegado aún más lejos. Sí, hijos míos, el juicio temerario lleva necesariamente consigo la ruina y la pérdida de la caridad cristiana. En efecto, en cuanto sospechábamos que una persona se porta mal, dejamos ya de tener de ella la opinión que deberíamos tener. Además, no es a nosotros a quien los demás han de dar cuenta de su vida, sino solamente a Dios. Lo contrario sería querer erigirnos en jueces de lo que no nos compete. Los pecados de los demás a ellos deben interesar y los nuestros a nosotros. Dios no nos pedirá cuenta de lo que los otros hicieron, sino de lo que hicimos nosotros. Cuidemos, pues, solamente de lo nuestro y en nada nos inquiete lo de los demás. Todo ello, hijos míos, es trabajo perdido, hijo del orgullo que en nosotros anida, como anidaba en el corazón de aquel fariseo, muy ocupado en pensar y juzgar mal del prójimo, cuando debiera ocuparse de sí propio y en gemir considerando lo miserable de su vida. Sí, hijos míos, dejemos a un lado la conducta del prójimo y contentémonos con exclamar con David: Dios mío, hacedme la gracia de conocerme tal cual soy, para que así sepa en qué os he podido desagradar, pueda enmendarme, arrepentirme y alcanzar el perdón. Hijos míos, en tanto una persona se entretendrá en examinar la conducta de los demás, en tanto dejará de conocerse a sí propia y no será agradable a Dios. Esto es, se pondrá cual un obstinado orgulloso. El Señor nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. De la misma manera que hubierais tratado a los demás, mi Padre os tratará a vosotros. Con la misma medida que hubierais medido a los demás, seréis vosotros medidos. Por otra parte, hijos míos, ¿a quién de nosotros gustaría ver mal interpretado cuando hace o dice algo? A nadie. Y no dice nuestro Señor Jesucristo: no hagas a los demás lo que no quisieras te hiciesen a ti. Ah, hijos míos, cuántos pecados cometemos de esta manera. ¿Cuántos son los que de ello no se dan cuenta y de consiguiente jamás se acusaron de tales culpas? ¿Cuántas personas condenadas, Dios mío, por no haberse instruido debidamente o no haber reflexionado sobre cuál debía ser su manera de vivir?
Acabamos de ver cuán común y frecuente sea este pecado, cuán horrible a los ojos de Dios y al mismo tiempo cuán difícil su enmienda. Para no dejaros sin los medios de corregiros de él, veamos cuáles sean los remedios que debemos emplear para preservarnos de caer o para enmendarnos si tenemos la desgracia de estar ya dominados por él. El gran San Bernardo nos dice que si no queremos juzgar temerariamente al prójimo, debemos evitar ante todo aquella curiosidad, aquel deseo de saberlo todo, y huir de toda investigación acerca de los hechos y dichos de los demás, o acerca de lo que pasa en la casa del vecino. Dejemos que el mundo vaya siguiendo su camino según Dios le permite, y no pensemos ni juzguemos mal, sino de nosotros mismos. Decían un día a Santo Tomás, que se fijaba demasiado de la gente y que muchos se aprovechaban de su bondad para engañarle. Y el santo dio esta respuesta digna de que la grabemos en nuestro corazón. Tal vez sea esto cierto, pero pienso que sólo yo soy capaz de obrar mal, siendo como soy el ser más miserable del mundo. Prefiero que me engañen a que me engañe yo mismo juzgando mal de mi prójimo. Y ahora oíd lo que nos dice el mismo Jesucristo por boca de San Juan. Quien ama a su prójimo cumple todos los preceptos de la ley de Dios. Para no juzgar mal de nadie, hijos míos, debemos siempre distinguir entre la acción y la intención que haya podido tener el sujeto al realizarla. Pensad siempre para vosotros mismos, tal vez no creía obrar mal al hacer aquello. Quizá se había propuesto un buen fin, o bien se habrá engañado, quién sabe, puede que sea ligereza y no malicia. A veces se obra irreflexivamente, mas cuando vea claramente lo que ha hecho, a buen seguro se arrepentirá. Dios perdona fácilmente un acto de debilidad, puede que otro día sea un buen cristiano, tal vez llegue a santo. San Ambrosio nos ofrece un admirable ejemplo en el elogio que hace del emperador Valentiniano, diciéndonos que aquel príncipe no juzgaba nunca mal de nadie, y que dilataba todo lo posible el castigo que a veces veíase obligado a imponer a los súbditos que habían delinquido. Cuando se trataba de jóvenes, atribuía sus faltas a la ligereza de la edad y a su poca experiencia. Si se trataba de ancianos, decía que la debilidad de la vejez y la naturaleza caduca podían servir de excusa. Tal vez habían resistido mucho tiempo antes de obrar el mal, el cual seguramente había ya sucedido al arrepentimiento. Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Sobre el juicio temerario. Os doy gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano que está aquí en vuestra presencia. Evangelio según San Lucas 18:2. Tal es, hijos míos, el lenguaje del orgulloso, el cual, hinchado con la buena opinión que de sí mismo tiene, desprecia con el pensamiento al prójimo, critica su conducta y condena los actos realizados con la más pura e inocente intención. Sólo encuentra bien hecho o bien dicho lo que él hace o lo que él dice. Le veréis siempre atento a las palabras y acciones del vecino, y a la menor apariencia de mal, sin examinar motivo alguno, las reprende, las juzga y las condena.
Oh maldito pecado, de cuántas disensiones, odios y disputas eres causa, o mejor dicho, cuántas almas arrastras al infierno. Sí, hijos míos, vemos que los que están dominados por este pecado se escandalizan y se extrañan de cualquier cosa. Preciso era que Jesús lo juzgase muy pernicioso. Preciso es que los estragos que causa en el mundo sean horribles, cuando para hacernos concebir grande horror al mismo, nos lo pinta tan a lo vivo en la persona de aquel fariseo. Hijos míos, cuán grandes, cuán horribles son los males que este maldito pecado encierra. Oh, cuán costoso le es corregirse al que está dominado por él. Para animaros, hijos míos, a sacudir en todo momento el yugo de semejante defecto, voy primero a dároslo a conocer en cuanto me sea posible, y segundo, veremos los medios que hay que emplear para corregirnos. Ante todo, habéis de saber que el juicio temerario es un pensamiento o una palabra desfavorables para el prójimo, fundados en leves apariencias. Solamente puede proceder de un corazón malvado, lleno de orgullo o de envidia, puesto que un buen cristiano, penetrado como está de su miseria, no piensa ni juzga mal de nadie. Jamás aventura su juicio sin un conocimiento cierto, y eso todavía cuando los deberes de su cargo le obligan a velar sobre las personas cuyos actos juzga. Hemos dicho, hijos míos, que los juicios temerarios nacen de un corazón orgulloso o envidioso, lo cual es fácil de comprender. El orgulloso o el envidioso solo tiene buena opinión de sí mismo y echa a mala parte cuanto hace el prójimo. Lo bueno que el prójimo observa le aflige y le corroe el alma. La Sagrada Escritura nos presenta un caso típico en la persona de Caín, quien tomaba a mal cuanto hacía su hermano. Viendo que las obras de éste eran agradables a Dios, concibió el negro propósito de matarle. Este mismo pecado fue el que llevó a Esaú a intentar el asesinato de su hermano Jacob. Empleaba todo el tiempo en indagar lo que Jacob hacía, pensaba siempre mal en su corazón, sin que hallase nunca acción buena en las obras por aquel ejecutadas. Mas Jacob, de corazón bondadoso y espíritu humilde, nunca juzgó mal de su hermano. Le amaba entrañablemente, tenía de él muy buena opinión, hasta el punto de excusarle todos sus actos, aunque muy malvados, pues no tenía otro pensamiento que el de quitarle la vida. Jacob hacía todo lo posible para cambiar las disposiciones del corazón de su hermano. Rogaba a Dios por él, obsequiábale con regalos y presentes para manifestarle su amor y darle a entender que no abrigaba los pensamientos que Esaú creía. Ay, hijos míos, cuán detestable es en un cristiano el pecado que nos induce a no poder sufrir el bien de los demás y a echar siempre a mala parte cuanto ellos hacen. Sí, hijos míos, este pecado es un gusano roedor que está devorando noche y día a esos pobres infelices. Los hallaréis siempre tristes, sin querer declarar jamás lo que los molesta, pues en ello verían también lastimado su orgullo. El tal pecado los hace morir a fuego lento. Dios mío,
o cuán triste es su vida. Por el contrario, cuán dichosa es la existencia de aquellos que jamás se inclinan a pensar mal y echan siempre a buena parte las acciones del prójimo. Su alma permanece en paz. Solo piensan mal de sí propios, lo cual les inclina a humillarse delante de Dios y a esperar en su misericordia. Veamos aquí un ejemplo. Leemos en la historia de los padres del desierto que un religioso que había llevado una vida lo más pura y casta posible, contrajo una enfermedad que lo llevó a la sepultura. Al hallarse cercano a la muerte, mientras todos los religiosos del monasterio le rodeaban, el superior le suplicó declararse en qué cosa creía haber sido más agradable a Dios. «Padre mío», respondió el moribundo, «muy penoso me será declararlo, mas por obediencia lo diré. Desde mi infancia comencé a combatir las más rudas tentaciones del demonio. Pero cuanto más él me atormentaba, tanto mayores eran los consuelos que yo recibía de Dios y de la Santísima Virgen, la cual un día, en que era yo muy atormentado del maligno espíritu, se me apareció llena de gloria, echó al demonio y anímone al mismo tiempo a la perseverancia en la virtud. Para que conozcas los medios más eficaces para ello, me dijo la Virgen, voy a descubrirte alguna parte de los inmensos tesoros de mi divino Hijo. Quiero enseñarte 3 cosas, las cuales, si las practicas rectamente, te harán muy agradable a los ojos de Dios y te proporcionarán siempre fácil victoria sobre el demonio, tu enemigo, quien solo desea tu eterna condenación. Sé siempre humilde. En la comida no busques nunca lo que más te guste. En el vestido, vístete siempre con sencillez. En tus funciones, no pongas jamás apego a las que puedan ensalzarte a los ojos del mundo, sino a las que son a propósito para rebajarte. En cuanto a tu prójimo, no juzgues nunca mal acerca de sus obras o palabras, ya que muy frecuentemente los pensamientos del corazón no se conforman con el acto exterior. Juzga y piensa bien de todo el mundo. Una acción muy agradable a mi Hijo. Dicho esto, desapareció la Santísima Virgen, y desde entonces me he consagrado a poner en práctica sus saludables consejos, lo cual creo que habrá contribuido grandemente a ganar méritos para el cielo. Según esto, hijos míos, veis muy bien que sólo un corazón malvado puede juzgar mal del prójimo. Por otra parte, al juzgar al prójimo, debemos tener siempre en cuenta su flaqueza y su capacidad de arrepentirse. Ordinariamente, casi siempre, debemos después rectificar nuestros juicios acerca del prójimo, ya que, una vez examinados bien los hechos, nos vemos forzados a reconocer que aquello que se dijo era falso. Nos suele acontecer lo que sucedió a los que juzgaron a la casta Susana, fundándose en la delación de 2 falsos testigos y sin darle tiempo de justificarse. Otros imitan la presunción y malicia de los judíos, que declararon a Jesús blasfemo y endemoniado. Otros, por fin, se portan como aquel fariseo que, sin preocuparse de indagar si Magdalena había o no renunciado a sus desórdenes, y por más que la vio en estado de gran aflicción, acusando sus pecados y llorándolos a los pies de Jesucristo, su Salvador y Redentor, no dejó de considerarla como una infame pecadora.
El fariseo, hijos míos, que Jesús nos presenta como modelo infame de los que piensan y juzgan mal de los demás, cayó, al parecer, en 3 pecados. Al condenar a aquel pobre publicano, piensa mal de él, le juzga y le condena, sin conocer las disposiciones de su corazón. Aventura sus juicios solamente por conjeturas. Primer efecto del juicio temerario. Le desprecia en sí mismo solo por efecto de su orgullo y malicia. Segundo carácter de ese maldito pecado. Finalmente, sin saber si es verdadero o falso lo que le imputa, le juzga y le condena, y entre tanto aquel penitente, retirado en un rincón del templo, golpea su pecho y riega el suelo con sus lágrimas pidiendo a Dios misericordia. Os digo, hijos míos, en primer lugar, que la causa de tantos juicios temerarios es el considerarlos como cosa de poca importancia. Y no obstante, si se trata de materia grave, muchas veces podemos cometer pecado mortal. Pero me diréis, ¿esto no sale al exterior del corazón? Aquí está precisamente lo peor de este pecado, ya que nuestro corazón ha sido creado solo para amar a Dios y al prójimo. Y cometer tal pecado es ser un traidor. En efecto, muchas veces por nuestras palabras damos a entender a los demás que los amamos, que tenemos de ellos buena opinión, cuando en realidad en nuestro interior los odiamos. Y algunos creen que mientras no exterioricen lo que piensan, ya no obran mal. Cierto que el pecado es menor que cuando se manifiesta al exterior, ya que en este caso es un veneno que intentamos inyectar en el corazón del vecino a costa del prójimo. Si grande es este pecado cuando lo cometemos solamente de corazón, calculad lo que será a los ojos de Dios cuando tenemos la desgracia de manifestar nuestros juicios por palabra. Por esto, hemos de examinar muy detenidamente los hechos antes de emitir nuestros juicios sobre el prójimo, por temor de no engañarnos, lo cual acontece con suma frecuencia. Ved lo que hace un juez cuando ha de condenar a muerte a un acusado. Llama primero separadamente a los testigos, les pregunta y está extremadamente atento a observar si se contradicen. Los amenaza, los mira con aire severo, lo cual infunde terror y espanto en el corazón. Pone, además, todos sus esfuerzos en arrancar la verdad de la boca del culpable. Veréis que a la menor duda suspende el juicio, y cuando se ve obligado a pronunciar sentencia de muerte, lo hace temblando por temor de condenar a un inocente. ¡Ay, hijos míos! ¿Cuántos juicios temerarios evitaríamos si acertásemos a tomar todas estas precauciones cuando tratamos de juzgar la conducta y las acciones del prójimo? ¿Cuánto menor número de almas poblaría el infierno? En la persona de nuestro padre Adán, nos ofrece Dios un admirable ejemplo acerca de la manera como debemos juzgar a nuestro prójimo. El Señor había visto y oído todo cuanto Adán hiciera. No hay duda que podía condenar a nuestros primeros padres sin ulterior examen. Pero no, para enseñarnos a no precipitarnos nunca en nuestros juicios sobre las acciones del prójimo, les pregunta a uno y otro a fin de que confiesen el mal que cometieron. ¿De dónde viene, pues, hijos míos, esa multitud de juicios temerarios y precipitados acerca de nuestros hermanos?
del gran orgullo que nos ciega ocultándonos nuestros propios defectos, que son innumerables y muchas veces más horribles que los de las personas de quienes pensamos o hablamos mal. Y de aquí viene que casi siempre nos equivocamos juzgando mal las acciones del vecino. Algunos he conocido que hacían indudablemente falsos juicios, y por más que se les advirtiese de su error, ni por esas querían retroceder en sus apreciaciones. Andad, andad, pobres orgullosos, el Señor os espera, y ante Él tendréis forzosamente que reconocer que sólo era el orgullo lo que os llevaba a pensar mal del prójimo. Por otra parte, hijos míos, para juzgar sobre lo que hace o dice una persona sin engañarnos, sería necesario conocer las disposiciones de su corazón y la intención con que dijo o hizo tal o cual cosa. Ah, hijos míos, nosotros no las tomamos todas estas precauciones y por eso obramos mal al examinar la conducta del vecino. Es como si condenásemos a muerte a una persona fundándonos únicamente en las declaraciones de algunos atolondrados y sin darle lugar a justificarse. Pero me diréis tal vez, nosotros juzgamos solamente acerca de lo que hemos visto, según lo que hemos visto, y aquello que hemos presenciado. He visto hacer tal acción, pues la afirmo. Con mis oídos he escuchado lo que ha dicho. Después de esto no puedo ya engañarme. Pues yo, hijos míos, os invito a que entréis dentro de vosotros mismos y consideréis vuestro corazón, el cual no es sino un depósito repleto de orgullo, y habréis de reconoceros infinitamente más culpables que aquel a quien juzgasteis temerariamente, y con mucha razón podéis temer que un día le veréis entrar en el cielo, mientras vosotros seréis arrastrados por los demonios al infierno. Oh miserable orgulloso, nos dice San Agustín, te atreves a juzgar a tu hermano ante la menor apariencia de mal, y no sabes si está ya arrepentido de su culpa y se cuenta en el número de los amigos de Dios. Anda con cuidado que no te arrebate el lugar que tu